Este es el servicio de San Pablo Lutheran Church que se encuentra en 301 South Schutz en El Paso, Texas. Bienvenidos a ustedes a nuestro servicio. Mucho antes de la muerte y resurrección de Jesús, Dios dejó en claro a su pueblo que la muerte no tendría la última palabra. Como Ezequiel se inspiró para escribir sobre los huesos secos de la muerte, que tenía una vida inspirada en ello, presagiaría el futuro del pueblo de Dios a través de aquel que conquistó la muerte y la tumba de una vez por todas. En un mundo de muerte y de decadencia, estamos sujetos en nuestro viaje, ahora hasta la resurrección de toda carne, a través de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, que da vida. Ahora vamos a cantar Cuán grande es Él. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos. A la voz que me suplica. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Confesamos nuestros pecados a Dios, el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros. Señor, huesos se han sacado y tenemos esperanza. Estamos perdidos. Perdona nuestros pecados. Restáuranos de la muerte y danos tu vida. Amén. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros y por causa de los sufrimientos, muerte y resurrección de su amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor nos perdona todos nuestros pecados. Por tanto, como ministro de la Iglesia de Jesucristo y con su autoridad, yo os declaro a vosotros que verdaderamente os arrepentéis, creéis en el perdón completo de todos vuestros pecados, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor, oh Cristo, ten piedad. Oh Señor, mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante, por cuanto Él inclina mis oídos, lo invocaré toda mi vida. Los lazos de la muerte me enredan, me sorprenden la angustia del sepulcro y caí en la ansiedad y la aflicción. Entonces clamo al Señor. Te ruego, Señor, que me salvas la vida. Tú me has librado de la muerte, me has dejado tropezar. Gloria sea el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ahora para siempre. Amén. Mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Oremos. Oh Dios, gobiernas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Oye misericordiosamente las súplicas de su pueblo y concédenos tu paz todos los días de nuestra vida. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La primera lectura se encuentra en Ezequiel capítulo 37, versículos del 1 al 14. La mano del Señor vino y se posó sobre mí, y en el Espíritu del Señor me llevó hasta un valle que estaba lleno de huesos, y me puso en medio del valle. Luego me hizo dar de vuelta y pasar cerca de los huesos, los cuales eran muchísimos y bastante secos, y estaban a flor de tierra. Y el Señor me preguntó: Hijo de hombre, ¿cobrarán vidas estos huesos? Yo le contesté: Señor y Dios, tú lo sabes. Entonces el Señor me dijo: Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oigan la palabra del Señor. Esto es lo que Dios el Señor les dice: huesos, voy a hacer que entren en ustedes el Espíritu, y ustedes volverán a vivir. Voy a poner tendones en ustedes, y volveré a cubrirlos de carne y de piel. Pondré también en el Espíritu en ustedes, y volverán a vivir. Así sabrán que yo soy el Señor. Yo profeticé tal como se me ordenó, y mientras yo profetizaba hubo un ruido y un temblor, y los huesos se juntaron el uno con el otro. Me fijé y vi que tenían tendones y que se cubrían de carne y que se iban revistiendo de piel, pero aún no había espíritu en ellos. Entonces el Señor me dijo: Hijo del hombre, profetiza al Espíritu, háblale y dile que así ha dicho el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos para que cobren vida. Yo profeticé tal como se me ordenó, y el Espíritu entró en ellos y cobraron vida, y se pusieron de pie. Era un ejército bastante numeroso. Entonces el Señor me dijo: Hijo del hombre, todos estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos dicen: nuestros huesos se han secado,
Ha muerto nuestra esperanza. Hemos sido destruidos por completo. Por eso profetiza y diles que yo, su Señor y Dios, he dicho, pueblo mío, voy a abrir los sepulcros de ustedes y voy a levantarlo de su sepultura para traerlos de nuevo a la tierra de Israel. Y cuando yo abra su sepulcro y los saque de su sepultura, ustedes, pueblo mío, sabrán que yo soy el Señor. Entonces pondré mi espíritu en ustedes y volverán a vivir. Sí, yo lo haré reposar en la tierra y así sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura se encuentra en la epístola en los Romanos, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Y dice así: por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios ha hecho lo que era para la ley era imposible hacer, debido a que era débil por su naturaleza pecaminosa. Por causa del pecado envió a su Hijo en una condición semejante a la del hombre pecador, y de esa manera condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino los del Espíritu. Porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es la carne, pero los que siguen los pasos del Espíritu lo fijan en lo que es del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, además, los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Pero ustedes, que viven según las intenciones de la carne, que no viven según las intenciones de la carne, sino que viven según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está con ustedes, el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ti. Esta es la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Lectura del Evangelio. Se encuentra en Juan, capítulo 11, versículos del 17 al 28 y del 38 al 53. Cuando Jesús llegó, se encontró con que hacía ya 4 días Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos se habían acercado a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo le he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Una vez más profundamente conmovido, Jesús fue al sepulcro, que era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, pues ha estado ahí ya 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Y Jesús
Levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Yo sabía que siempre me escucha, pero lo dije por causa de la multitud que está a mi alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, exclamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, con las manos y los pies envueltos en venda, y el rostro envuelto en un sudario. Entonces Jesús le dijo: Quítenle las vendas y déjenlo ir. Muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y que vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron: ¿Qué haremos? Este hombre está haciendo muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él. Entonces vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Uno de ellos, Caifás, que ese año era sumo sacerdote, le dijo: Ustedes no saben nada, ni se dan cuenta de que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no toda la nación perezca. Pero esto no lo dijo por cuenta propia, sino que como aquel año era el sumo sacerdote, profetizó de que Jesús moriría por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en un solo pueblo a los hijos de Dios, que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarlo. Esta es palabra de Dios. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Ahora vamos a cantar Sublime Gracias. Que la gracia de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea con ustedes siempre. Amén. Una de las lecturas que escuchamos en este día trata sobre Lázaro, que fue entonces resucitado en el sentido que le dio vida a Jesús. Cuando se escucha entonces el mensaje de la epístola, se nota que el cambio es por el Espíritu Santo, y enseñamos ahora que en el Evangelio tenemos ese mensaje que el que da vida es nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros miramos las ocasiones de este tiempo, miramos entonces que Dios nos está llevando a una etapa bastante, decirle, difícil, pero a cierto punto Dios está tratando de llevarnos a una forma de poder salir a tener vida y tener vida eterna. Porque la vida eterna
es algo que sabemos que se logra por nuestro Señor Jesucristo. Él es el único. Lo mismo que le dio Lázaro vida, puede darte a ustedes. Entonces, ese tipo de entendimiento que Dios es el que le da ahora la vida a ustedes y a mí. Todos sabemos que viene entonces un pensamiento bastante difícil. Cuando escuchamos a ese sentido de Lázaro, que ya estaba, que tenía peste, es decir, que estaba mal. Y de todas formas, Él lo levantó. Cuando se habla sobre los huesos, estaban secos. ¿Y quién puede entonces utilizar lo que es los huesos que van entonces a empezar a caminar? Bueno, ahora por el tiempo vemos que ha cambiado tanto en este mundo. Nosotros vemos que en la plaga de Egipto, Él entonces pudo entonces traer a lo que eran las personas que en realidad iban a estar trayendo lo que es la vida eterna, el concepto de ese tiempo. Se ve que en estos tiempos nosotros ya no podemos ir hasta la misma iglesia. Parece que estamos en esas condiciones ahorita que Dios quiere a muchos que ni tenían interés en ir a la iglesia, están escuchando este sermón. Llegando a un punto de ustedes, si tienen esas condiciones de ser huesos secos, si están en esas condiciones que ya no tienen ningún interés y están como una forma de tener hasta pestes en su vida. Dios quiere darle vida a ustedes y le quiere dar entonces esta vida hasta el mensaje que vamos a escuchar de este día. Para ustedes le vamos a hacer esta pregunta, porque hay muertes alrededor de nosotros, hay muchas condiciones, enfermedades, hay mucho miedo que nosotros tenemos en nuestra vida, pero debemos de tener esta condición que en todo esto Dios está diciendo que te ama, te perdona, que ya nuestro Señor Jesucristo pasó por el tiempo que hasta dio su vida por ti y por mí. En Romanos 8 leemos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, la hambre, el desnudo, el peligro, la espada. No hay nada que nos puede separar de ese amor de Dios. Aquí lo dice, porque estoy seguro, en el versículo 38, porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los gobernantes, ni las cosas presentes, ni las cosas por venir, ni los poderes, ni las alturas, ni las profundidades, ni ninguna otra cosa en toda la creación podrán separarnos del amor de Cristo, de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Sabemos que ahora, en estos tiempos, tenemos que escuchar que nuestro Dios está ahora trabajando en nuestros huesos, en nuestras vidas. Nos está dando vida a través de su Espíritu Santo, que vas entonces ustedes recibir lo que Dios está tratando de darle ahora, este mensaje de que te ama, te perdona y que dio su vida en la cruz para que ustedes verdaderamente tengan su vida en una forma de vida y saber que podemos empezar a caminar. Si somos huesos secos
o cualquier forma, el Espíritu Santo puede entonces levantarnos y darnos nueva vida. Este es el mensaje que debemos de entender, que en estos tiempos difíciles, ya las paredes de la iglesia donde nosotros quizás íbamos o queríamos ir, o por alguna razón no teníamos tiempo para ir, pero ahora esas paredes no existen. Y la palabra de Dios está funcionando en ti y en mí para darle vida eterna en Cristo Jesús. Nadie los puede separar de lo que tenemos un Dios de amor. Nada ni nadie lo puede separar de lo que tenemos la misericordia de Dios que está dándonos ahora la nueva vida en Cristo Jesús. Ahora este es el mensaje que debemos de tener entonces, la paz. La paz que sobrepuja todo entendimiento, porque cuándo y cómo vamos a conocer que estas cosas lo vamos a entender. Pero Dios está haciendo lo mismo que caminaron entonces los huesos secos. Y Lázaro fue levantado de la muerte. Y ahora la seguridad del poder de Dios que está trabajando en ustedes, que te ama y te ama mucho. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a continuar. Ahora Danushka nos puede guiar con el credo apostólico. Sí. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, murió y sepultado, descendió al infierno y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y de ahí vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Ahora vamos a orar. La resurrección de la vida eterna ha venido a este mundo a través de Jesucristo. Oremos por la salvación de todos los que pertenecen a Cristo, por medio de la fe, por quienes Él murió y resucitó. Oh Dios, así como creaste todo de la nada por medio de tu palabra, de tu poder, has traído resurrección y vida eterna para que se ilumine el manto de tu Hijo, quien sufrió la muerte y resurgió victorioso sobre ella, porque todo aquello que ponen su fe en Él. Recibe nuestra alabanza y acción de gracia por el regalo de la vida eterna. Ayúdanos a vivir como un pueblo de la resurrección, llevando la palabra de tu poder a todos, Señor. Señor, en tu misericordia, inspira y bendice con el poder de tu resurrección a todos los llamados a predicar tu palabra y administrar tu sacramento, para que no decaigan, sino que crezcan en compasión y perseverancia. Señor, en tu misericordia, por amor de tu palabra, por medio de la cual causas arrepentimiento y fe al corazón humano, guía a los líderes de esta nación y comunidades en nuestro mundo, para que sigan los caminos de la paz y la tranquilidad entre la gente, que tu palabra se predique para la salvación de todos. Señor, en tu misericordia, Señor, consuela y sana a todos los que están enfermos y débiles, cargados o tribulados, especialmente aquellos que andan pasando por esta pandemia, Señor, del coronavirus. Recuerda que nuestra sanación suprema es la resurrección de la muerte a la vida eterna. Señor, en tu misericordia, Señor, que el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo sea el más grande bienestar a nuestras almas. Señor, en tu misericordia.
En tus manos encomendamos todas nuestras oraciones, confiando en tu misericordia, oh Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, hoy y para siempre. Amén. Vamos ahora a decir el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor sea con ustedes. Y con tu espíritu. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias por entonces ahora estar con nosotros. Vamos a cantar Jesús Divino. Le damos muchísimas gracias a ustedes que están con nosotros, también a mi esposa Janet Heimer que tocó y Danuska que hizo la lectura en este día y los que nos han ayudado con la técnica de este lugar, Miguel Muñoz y el pastor Stephen Heimer y estas personas que van a ayudarnos con el servicio de inglés también, Scott Jago, que va a estar con nosotros. Que Dios la bendiga y nos vemos hasta la semana que viene.